Dios les bendiga, hermanos. Yo nunca he ganado una rifa, ¿ustedes sí? Nunca. En mi trabajo siempre hacen rifas y nunca gano. Y la única vez que gané, la tapa del vaso no servía. Entonces, creo que lo mío no es ganar rifas, pero les está entregando nuestro pastor un papelito. No lo abran. Ya lo estaban abriendo. No lo abran. Lo vamos a usar al final de nuestra meditación. Ayer platicábamos de cómo trabajar la tentación con los niños y les iban a poner un chocolate. Entonces ahora ustedes tienen un papelito que no pueden abrir, ¿verdad? Hasta el final de nuestra predicación vamos a abrir el papelito. Vamos a empezar nuestra meditación en esta mañana. Les decía yo a los jóvenes, yo soy la maestra que tocan y sigue hablando. Y los niños dicen, ya tocaron. Y les digo, ya escuché, pero yo no he acabado. Y entonces les digo, porque me tocó el primer tema y es el más largo. Entonces vamos a empezar, ya hemos orado porque Dios nos dirija y nos dé sabiduría. A lo largo de este año, hermanos, hemos puesto una serie de temas que tienen que ver con las virtudes que tiene el fruto del Espíritu Santo. Y en esta primera meditación, primero vamos a hablar un poco de cuál es la diferencia entre el fruto y cuál es la diferencia entre los dones del Espíritu Santo. El autor es el mismo, pero no son las mismas cosas. Y a veces es necesario hacer mención de esto a manera de introducción. Y les invito a que me acompañen a su Biblia en 1 Corintios 12, del 7 al 11. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Si alguien lo tiene, nos puede hacer favor de leerlo. Del 7 al 11. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Antes de que lo lean, el 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y entonces Pablo empieza a hablar sobre toda esta introducción sobre los dones, pero del 7 al 11 nos menciona cuáles son esos dones y qué nos dice la palabra. Primera de Corintios 12, del 7 al 11, ¿alguien ya lo tiene? Amén. Entonces, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Ahí vienen muchos. ¿Cuál es el primero? Palabra de sabiduría. ¿Cuál sigue? Palabra de ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua y la interpretación de lenguas. Pero no son todos. Ahora vamos a Romanos 12, del 6 al 8. Decía nuestro hermano Daniel, vamos a jugar esgrima, porque vamos a brincar de citas, pero no, son poquitas. Romanos 12, del 6 al 8, Pablo escribe a la carta de los romanos y da otra lista de más dones espirituales. Algunos se repiten, pero hay otros que no. Romanos 12, del 6 al 8, ¿alguien ya lo encontró? Romanos, Pati.
Bien, ahí está otra lista de dones que nos enseña Pablo y dice, se repite la profecía. ¿Cuál otro? Este es nuevo. Servicio, servir es un don. ¿Qué más? Enseñanza, exhortación, hermanos, esto es animar a otros, no es regañar a otros. ¿Cuál es el otro? Repartir, la palabra correcta para traducir este es ayudar al que lo necesita. ¿Qué otro? Presidir, dirigir o ser líder también es un don que el Espíritu Santo da. ¿Qué otro? Hacer misericordia, mostrar compasión. Todos estos dones que Pablo menciona y que son diferentes, los tiene su iglesia. Y podemos definir los dones como el conjunto de diversas capacidades divinas que son usadas para el ministerio. Todas estas cosas las ha repartido Dios a cada uno de nosotros. Y la iglesia necesita de esos dones para ser ministrada, para que la iglesia crezca. Vamos a buscar esta última cita en 1 de Pedro 4, 10 y 11. Vamos a ver que en estas dos citas vamos a encontrar las características de los dones del Espíritu Santo. Y vamos a ver nosotros que estos dones del Espíritu Santo son necesarios para que la iglesia sea ministrada, que no es lo mismo que las virtudes del fruto del Espíritu Santo. 1 de Pedro 4, del 10 al 11. ¿Alguien ya lo encontró? David, por favor. Amén. Entonces, primera cosa que vemos de los dones, hermanos, nos tardaríamos una predicación completa al hablar de los dones, pero es importante ver esta diferencia. Dice aquí, cada uno según el don que ha recibido. Quiere decir que todos estos dones no los tenemos todos. Dios ha dado a cada uno los dones o el don que Él ha querido repartir a su iglesia. Hermano, tú que estás con nosotros, tú tienes uno o varios de estos dones. Y a veces, como orábamos en la mañana en nuestro tiempo devocional, no hemos puesto al servicio de Dios todos estos dones. El que sirve, el que anima a otros, el que ayuda a los que necesitan, esos también son dones. Y también vemos en este pasaje, dice, ministrelo a los otros, cada uno, úselo para servir a sus hermanos. No es para otro fin más que servirnos unos a otros. Y la última enseñanza que quiero rescatar de este pasaje es para que en todo sea Dios glorificado. Los dones no son para nosotros vernos, para nosotros, y vamos a ver en parte de la enseñanza que los dones sin el fruto no tienen valor. Y esa es la parte de la enseñanza principal. ¿Puede el Espíritu Santo hacer que fluyan los dones a través de nosotros sin que esté el fruto? Sí. ¿Es lo adecuado? No. Y ahorita vamos a ver la importancia del fruto en nuestra vida que empodera estos dones. Y entonces dice aquí, para que Dios sea glorificado. No para que digan qué bien enseñamos, mira cómo ayuda, es para que Él sea glorificado. Pero puede ser glorificado si el fruto lo acompaña. Entonces, dicho esto, vamos a la meditación. Esta es la introducción, hermanos. Yo por eso les dije, sí, me voy a tardar. Vámonos a Gálatas 5, donde corresponde nuestra meditación para esta mañana. Gálatas 5, que es el pasaje que todos conocemos acerca del fruto del Espíritu Santo. Y entonces en Gálatas 5, en este pasaje vamos a encontrar en los versículos 22 y 23 cuáles son las virtudes del fruto del Espíritu Santo. ¿Ya llegaron a ese pasaje? Gálatas 5, 22 y 23. ¿Alguien me puede hacer favor de leer esta porción? ¿Ya lo encontraron? Adelante, man. Uh-huh.
Hasta ahí, hermano. Gracias. Ahí está. Esas son las virtudes que conforman el fruto del Espíritu, que ya vimos que son diferentes a los dones que Dios ha dado. Y una primera diferencia es que los dones son repartidos como Él quiere a cada uno. No tenemos todos los dones, pero el fruto sí es dado a todos los creyentes y todos debemos tenerlo. Y esa es una primera diferencia. Y vamos a ver nosotros, a manera de un contexto histórico, esta carta de Gálatas la estudiamos hace 2 años, fue la primera carta de Pablo que nosotros estudiamos y vimos un poquito del contexto histórico de esta carta, que es importante para entender por qué Pablo le escribe esto a los Gálatas. Primero, la carta de Gálatas es una carta escrita a un conjunto de iglesias que estaban en la región de Galacia. Si ustedes recuerdan hace 2 años el estudio, yo ya no me acordaba, tuve que reescuchar las meditaciones de nuestro pastor y hablábamos que este conjunto de iglesias tenía problemas muy fuertes y es una de las cartas que Pablo habla muy duramente en esta carta. Pareciera más un regaño escrito que una invitación. Pablo es muy fuerte en esta carta cuando habla a los Gálatas, que es un conjunto de iglesias, hoy Turquía, y esta carta se escribe entre el 47 y el 50 después de Cristo, y platicábamos el pastor y yo, pareciera que Pablo le escribe a las iglesias de todo tiempo. Los problemas de los primeros años de los primeros cristianos pareciera que son los mismos y que Pablo escribe y que es aplicable a nosotros también. Y entonces, en la última parte, que es donde vamos a hacer mención, ¿qué pasaba en estas iglesias de Galacia? Como habíamos visto en Filipenses, lo han estado viendo en la meditación con nuestro pastor, que los judíos aceptaran la salvación de Cristo, no era fácil para ellos dejar todo lo que ellos habían aprendido acerca de la ley. Y entonces había judíos que como les puse aquí, muchos judíos se volvían a Cristo, pero ellos decían, no está completa tu salvación si tú no practicas 3 cosas. No podemos seguir sacrificando porque sí creemos que Jesús murió, es el sacrificio completo, pero para que formes parte del pueblo de Dios necesitas circuncidarte, comer kosher, que es todo lo que el judío puede comer, y guardar el día de reposo. Esas eran las cosas que ellos le seguían enseñando a los gentiles, a los no judíos. Sí, ya eres salvo, sí creemos en Jesús, pero necesitas hacer estas 3 cosas para formar completamente parte del pueblo de Dios. Y a estas iglesias es a las que escribe Pablo. Y entonces los primeros capítulos de Gálatas empieza diciendo, ¿quién les está metiendo esta idea? Con otras palabras, pero dice, Gálatas insensatos, decía David, que empezaba a leer, ¿no? ¿Quién les está metiendo esta idea? ¿Quién les está diciendo que su salvación depende de creer en Jesús y de cumplir estas 3 cosas? Y en ese contexto histórico se escribe Gálatas. Y entonces a veces nosotros le ponemos atención a la parte del fruto del Espíritu, pero dejamos de lado que hay un contexto en el que Pablo está escribiendo y que es aplicable a nuestra vida hoy en día. Entonces, bajo este contexto, vamos a ver los 3 puntos de la meditación que tenemos esta mañana. El primero de ellos es el fruto del Espíritu Santo. Si me acompañan a Gálatas, en los versículos, en los primeros 3 versículos, dice, estad firmes. Un favor, ¿me pueden prender la luz? Es que yo sí no veo. Gracias. Dice los primeros, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo le está escribiendo a una iglesia y le está diciendo, estad firmes en la libertad. ¿Qué libertad? Ya somos libres de no cumplir esa ley. Mantente firme en la libertad, dice, con la que Cristo nos hizo libres para no cumplir esa ley. Y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿A qué esclavitud se refiere Pablo? A la ley. No tienes que cumplir esa ley para ser salvo. Los judíos no pedían nada malo. De hecho, mucha gente hoy en día practica la circuncisión por temas de salud. No pedían nada malo. El tema era que lo estaban pidiendo para conformar o completar la salvación, para ser parte del pueblo de Dios. Y Pablo les dice, no.
Mantente firme en la libertad que Cristo te ha enseñado. Y en el versículo 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, si tú crees que debes circuncidarte, todas estas normas, entonces guarda toda la ley. ¿Y qué es toda la ley? Sigue sacrificando y toda la ley que en Levítico conocemos. Y entonces Pablo dice, no. Y dice más adelante, el versículo 4, de Cristo os desligasteis, porque por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué duras palabras de Pablo. Dice, si tú crees que por la ley o por las obras de tu carne puedes mantener esa salvación y tenerla, te has separado de Cristo. Y la palabra literal que se usa ahí en que has caído de la gracia es que te has roto, como cuando decimos córtalas, que ya te separaste, te has separado de la gracia. Podríamos decir nosotros, pero nosotros no nos circuncidamos y no creemos en comer cierta comida, no. Pero saben, hermanos, el legalismo también es carne. Cuando creemos que por nuestras obras podemos mantener una salvación o tener un lugar preeminente comparado a todos los demás, nos estamos desligando de la gracia. Nos estamos dejando caer de lo que nos está sosteniendo, que es Cristo. Y entonces Pablo les escribe y dice, esto no es lo que hemos enseñado y esto no es lo que yo les he enseñado a través del Espíritu Santo. Y entonces dice el siguiente versículo, dice, ustedes están queriendo practicar esto, dice pues, esta palabra pues, dice pues, es como una separación. ¿Ustedes creen eso? Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y entonces dice, ¿ustedes creen que por eso van a alcanzar salvación? Pues nosotros, a los que nos ha sido convencido por el Espíritu Santo, vamos a ser justificados porque aguardamos esa esperanza por fe. Esa es la traducción de este versículo. Y entonces empieza a hablar de una manera más dura sobre qué deberían hacer aquellos que les están enseñando esas cosas. Y es cuando viene entonces la siguiente parte. Vamos a brincarnos al versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces los judíos decían, Pablo está enseñando que podemos vivir como queramos, que no importa porque ya hemos sido salvos. Y Pablo en todas sus cartas ha dicho, no. ¿Cómo dicen Romanos? Entonces, ¿seguiremos pecando? Y Pablo dice, en ninguna manera. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? No vamos a seguir pecando. Y entonces aquí dice Pablo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, a no cumplir esa ley. De eso hemos sido libres. Sin embargo, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces no soy libre para hacer lo que yo quiera. Soy libre para no tener que cumplir para alcanzar mi salvación. Y dice aquí, sino servíos por amor los unos a los otros. Y esta meditación se llama así, servíos en amor. La primer virtud que vamos a ver del fruto del Espíritu Santo es el amor. Y entonces Pablo, en todas las enseñanzas que da, cuando él dice, en ninguna manera le dice a los romanos, ¿cómo creen que yo estoy diciendo vamos a vivir como queramos? Eso no estoy diciendo. No hay pasaje en el que Pablo no mencione el amor. Y vamos a ver en Corintios cómo habla de los dones. Y después de lo que acabamos de leer del capítulo 12, no se olviden de los dones y son estos y úsenlos para ministrarse. Inmediatamente el capítulo 13, pero aguas. Si todos estos dones no tienen amor, es ruido. Y entonces dice en el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No estoy diciendo que no debes cumplir la ley. Claro que la ley es buena. ¿Pero para qué es buena? ¿Es buena para que yo alcance salvación? Es imposible. Es buena para que, como dice Gálatas en los primeros capítulos, sea mi ayo, que es mi ayo, mi nana, sea quien me diga, mira, ¿estás mal en esto? La ley me sirve para mostrarme en que estoy mal. Para eso es buena. En los Salmos dice, tu ley es agradable para mí, pero es agradable para mostrarme a mí en qué cosas Dios está llamándome y diciéndome,
esto no es correcto y no me glorifica a mí, mas no para alcanzar salvación. Y Pablo dice, yo no estoy diciendo vivan como quieran, estoy diciendo que son libres para serviros en amor, porque la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y continúa Pablo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y viene esta separación donde dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, nuestra carne, la palabra que se usa ahí para traducir carne, no es nuestro cuerpo físico. Es nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra voluntad. En Romanos nos enseña, el espíritu y la carne se oponen. Nuestra naturaleza caída desde Adán se opone a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y esa es la lucha del cristiano. Ese es el proceso de santificación. Mi carne no quiere obedecer a Dios. No es como muchos filósofos han dicho, el hombre nace bueno, pero en el camino se hace malo. O el hombre nace malo desde el nacimiento. La Biblia nos enseña que así es. Y lo vemos desde los niños. Un niño pequeñito, 2, 3 años, ayer veíamos las características, es mío. No te lo comparto, no te lo presto. Nuestra carne, nuestra naturaleza se opone a Dios. Se opone a lo que Él quiere y Pablo les está diciendo, los deseos de nuestra carne se oponen a lo que el Espíritu Santo quiere. Y dice más adelante, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, esto es visible, es lo que hace nuestra carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Quiere decir que no es lo único, hay más. Esto es un ejemplo, pero hay más cosas que nuestra carne hace y que es visible. Dice manifiesto, es visible para todos lo que nuestra carne quiere hacer. Y viene aquí, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, y aquí viene, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Es las únicas virtudes que tiene el fruto del Espíritu? No. Así como las obras de la carne, hay más cosas, el fruto del Espíritu también tiene más cosas. No menciona la humildad, pero la humildad también es producto del Espíritu Santo en nuestra vida. No es limitativa esta lista. Y cuando leemos la Biblia podemos encontrar más virtudes que el fruto del Espíritu Santo da. Y por eso es que nuestra primera meditación es 5 cosas que debemos ver y entender acerca del fruto del Espíritu Santo. Primero, dice en la primera parte, en el versículo 22, más el fruto del Espíritu. ¿Cómo está escrita la palabra fruto? ¿Singular o plural? ¿En uno o en muchos? Singular. A veces decimos los frutos del Espíritu. No, es el fruto. Es uno. Y ese uno no se puede separar. No puedo yo decir, es que Adriana tiene amor, pero no tiene paciencia. Es que la hermana Leti tiene benignidad, pero no tiene templanza. No, es uno y va junto. Y las 5 cosas que vamos hoy a ver acerca del fruto es que el fruto del Espíritu es un conjunto de virtudes que está unido, no lo puedo separar. Es uno solo y que en el creyente son desarrolladas por el Espíritu Santo. Dice ahí, el fruto, no dice el fruto de Adriana, el fruto de los creyentes. No, es el fruto del Espíritu que es producido en mí. ¿Y quién lo produce? El Espíritu Santo. Y entonces dice ahí que reflejan el carácter de Cristo en mi vida. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Formar la imagen de Cristo en mi vida. ¿Quién es la única persona que
pisó esta tierra con todas estas virtudes? Jesús, y de una manera perfecta. Entonces, cuando hablamos de que el Espíritu Santo forme en nosotros el carácter de Dios en nuestra vida, es que nuestra vida dé ese fruto. Pero ¿quién lo produce? El Espíritu Santo. La segunda cosa es que no son esfuerzos humanos para ser mejor persona. No proviene de nosotros. Porque si proviene de nosotros, es imperfecto. Todo lo que nosotros pensamos que podría asemejarse al fruto del Espíritu, tiene imperfecciones. Podemos confundir el fruto del Espíritu con emociones, con sentimientos, pero esas emociones y esos sentimientos tienen una temporalidad. Te amo mientras se cumple lo que yo anhelo de ti. Soy paciente contigo cuando mi carne está en esa actitud de ser paciente. Tiene una temporalidad. Cuando son nuestras emociones, tiene letras chiquitas. Te amo, pero hay una cosa que no te voy a perdonar, ¿eh? Esto yo no perdono. Nuestras emociones, nuestros sentimientos son imperfectas y a veces podemos nosotros, sin darnos cuenta, confundir eso con el verdadero fruto del Espíritu. Y entonces el punto 3 es, ¿cómo es ese fruto? ¿Cómo es que ese fruto se desarrolla? Primero, nosotros somos la tierra. Cada uno de los creyentes somos la tierra donde es depositada la semilla de la fe. A veces decimos, somos cristianos de cuna. Eso no existe, hermanos. Con mucho respeto se los digo, eso no existe. Crecimos en la iglesia. Desde pequeñitos nos enseñaron. Pero mi fe, mi salvación llegó a mis 19 años y yo crecí en una familia cristiana. Pero yo no soy cristiana desde que nací. Y ¿saben qué pasa, hermanos? Que a veces llevamos tantos años conociendo de Dios, siendo cristianos, pero a veces el fruto no se ve. Y es ahí donde Dios ha estado hablando a nosotros a través de todas estas predicaciones. Escuchábamos el estudio el jueves con el hermano Daniel y mencionaba esta parte también. La predicación del domingo con nuestro pastor habló de cómo el fruto es la evidencia de nuestro crecimiento espiritual. Nosotros somos la tierra. La semilla de fe ha sido puesta. Yo tenía 19 cuando fue puesta la semilla. No sé cuántos años hayan tenido ustedes, cuántos años llevan en el camino de la fe, pero el jardinero no somos nosotros. Nosotros no regamos esa semilla y hacemos que crezca por nuestros esfuerzos, porque somos muy buenas personas. El jardinero es el Espíritu Santo. Y esa tierra que ha recibido la semilla puede dar fruto cuando el jardinero riega constantemente esa semilla. Y podemos ver que la semilla tarda en dar fruto. La hermana Vicky tiene un limón. Y nos gusta mucho que fue creciendo y le emociona a la hermana Vicky enseñarnos, miren, ya tiene otro retoño. Y recuerdo que mi abuelita hace tiempo sembró jitomate. A mí no me gusta el jitomate crudo. Y ese día llegó muy emocionada, mira, ya dio jitomates. Y yo le dije, no, a mí no me gusta el jitomate, pruébalo, mira. Y nos trajo 2 jitomates, eso fue lo que mi abuelita hizo. Dijo, mira, muerde este jitomate, es que a mí no me gusta, muérdelo. Bueno, mordí uno, ahora muerde este. Mordí el otro y le dije, ay, este está muy rico. Me dijo, este es el que dio mi mata. Y dije, entonces sí me gustó el que ella me dio a probar, el que dio de su árbol. ¿Cuánto tiempo tardó en dar ese jitomate? Tiempo. El fruto no es inmediato, el fruto es gradual. Y el fruto es dulce a nuestro paladar. El fruto nos da una sensación de placer cuando lo comemos. Por eso las que somos mamás de bebé siempre nos dice el pediatra, primero dale la verdura y luego dale la fruta, porque si le da al revés ya no le va a querer comer. El fruto es dulce. Y entonces, si nosotros somos la tierra y la semilla, y el Espíritu Santo la riega, el fruto es gradual. Tarda en dar y dura toda nuestra vida, pero debe verse. Se ven las ramas, se va viendo el racimo, se va viendo cómo sale. Leía yo algo del fruto porque yo desconozco mucho de eso. Mis plantas y los que fueron a mi casa ven que son artificiales, a mí ni los cactus se me dan, pero
pero la hermana Vicky y mi abuelita tienden a que sus plantas se le den y es tardado. El fruto es de paciencia también. Tarda en verse, pero se va viendo. Y entonces, ¿qué necesita para que la semilla salga? Abono. Y el abono muchas veces son las dificultades que vivimos. No puede haber fruto si no tenemos aquellas cosas que nos ayuden a darnos cuenta si el fruto está produciéndose. Antes de que yo fuera mamá, yo me sentía la persona más paciente del mundo con los niños. Siempre me han gustado los niños. Y luego fui mamá y dije, creo que no soy paciente. Y a mí me pasó algo muy similar, como escuchaba la prédica de nuestra hermana Vicky. Dios tuvo que hablar a mi vida de una manera muy clara y decirme, yo no he sido impaciente contigo. Yo no te hablo como tú te has desesperado con tu hija. Y ahí dije, no es fruto, yo no soy paciente por fruto. Yo era paciente por emoción. Hasta que el Espíritu Santo habló a mi vida de una manera tan clara. Y entonces a veces nosotros decimos, no, mañana voy a ser más paciente con mis hijos. Me he desesperado y les he hablado como no es correcto. Y al otro día me vuelvo a impacientar. Así de imperfecto es cuando proviene de mi esfuerzo, de yo voy a tratar de hacerlo. Entonces yo siempre tenía esta frase con Janita cuando hacía algo, Señor, dame paciencia. Y Mela siempre me decía, ¿segura que quieres paciencia? Y yo no le entendía su frase. Hasta que le dije, pues sí, sí quiero paciencia porque Bela es bien inquieta. Y ella me dijo, pues se va a portar peor para que tú produzcas paciencia. Y dije, no, así es. Tiene que ser abonada la tierra para que produzcamos ese fruto y el Espíritu Santo produzca ese fruto en nosotros. Y entonces podemos nosotros ver que el fruto va creciendo poco a poco, pero debe verse. Y cuando no se ve, debemos ver y revisar cómo está nuestra vida espiritual. Y entonces vamos a ver nosotros el siguiente punto. Por eso empecé hablando de los dones. El fruto respalda y da autoridad a los dones espirituales. Pablo dice, tú puedes hacer todos esos dones, pero si no tienes amor, es ruido. Entonces, quiere decir que puede haber que fluyan los dones sin que yo tenga el fruto. Pero eso es muy peligroso, hermanos. Puede lastimar a la iglesia, puede alejar a aquellos que no conocen de Cristo y lastima mucho. En el seminario constantemente, cada grupo que he tenido me pregunta, hermana, ¿por qué a tal persona, sin decir nombres, nunca me dicen nombres, no digo que yo no quiera decir el nombre, ellas nunca dicen, hermana, ¿por qué Dios usa a ciertas personas con poder, pero cuando bajan del púlpito son tan groseras con nosotros? ¿Qué pregunta tan dura? Y entonces yo lo platicaba con nuestra hermana Vicky y le decía, ay, me tomó por sorpresa esa pregunta y traté de contestarles y Vicky me dijo algo que dije, tiene razón, por amor a la iglesia. Fluyen los dones porque Cristo, Dios ama a su iglesia. Y es necesaria la sanidad, y es necesaria la enseñanza, y es necesaria la profecía, y es necesario ayudar a otros. Sin embargo, cuando nosotros ponemos en práctica estos dones, pero el fruto no lo acompaña, lastimamos a Dios y lastimamos a la iglesia. Porque nuestra palabra podemos enseñar, pero si yo no tengo este fruto, la iglesia dice, no, yo les decía a los jóvenes, a veces la gente allá afuera dice, si eso es Cristo, yo no quiero, gracias. Y podemos lastimar tanto a la iglesia como a aquellos que no le conocen. La siguiente cosa que yo puse sobre el fruto, y la última es que el fruto del Espíritu es la manifestación de nuestro crecimiento espiritual. No es los dones lo que manifiesta lo que yo he crecido. Yo puedo leer y aprender y me sé los versículos, pero mi crecimiento espiritual es notorio cuando el fruto se desarrolla en mí. Y es notorio, algo en nosotros cambia. Nosotros no podemos pensar en aquella primera oración que tuvimos de fe real en la que dijimos, tú eres mi Salvador. No somos los mismos a los que somos hoy. Claro que seguimos fallando, seguimos pecando delante de nuestro Dios. Pero aquí dice algo, cuando termina
Cuando termina de dar la lista de cosas de la carne, dice a los que practican el pecado. Esto es a los que viven constantemente haciendo esto. Nosotros no somos de aquellos que practican el pecado. Podemos caer en pecado, mas no vivir en esta vida constante de no importarnos el vivir de esta manera, porque Pablo está diciendo no, a esta libertad no fuiste llamado. Fuiste llamado a, en esta libertad, practicar el amor, a servirnos por amor. Y entonces viene el segundo punto de nuestra meditación. Ya sabemos qué es el fruto y qué no es el fruto. El fruto, ¿cómo lo puedo yo ver y cómo se puede desarrollar en nuestra vida? A través de la llenura del Espíritu Santo. Hemos hablado a través de las predicaciones, en los estudios, hemos estado leyendo Hechos y nosotros vemos ahí cómo el Espíritu Santo, el hermano Daniel puso en el estudio que tuvo, era el motor de la creación de la iglesia, de la primera iglesia. El fruto solamente puede desarrollarse cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. No es el esfuerzo humano. El mundo habla tanto del amor, pero ama tan poco. Cantan tanto del amor. Nosotros mismos a veces no percibimos que nos creemos muchas cosas del amor, como el mundo lo ve. Pero la Biblia me enseña una forma. Y si no somos llenos del Espíritu Santo, como les dije hace un momento, tiene imperfección, es sentimiento, que pone letras chiquitas y dice sí, e incluso decimos, esta persona no, mejor pongo mi distancia y me hago a un lado para evitar problemas. Y a veces, le decía yo a Jona, nos sentimos hasta cristianos por decir, no quiero problemas y no quiero pelear, mejor pongo mi distancia porque no nos llevamos. Pero cuando vemos a la luz de la Biblia es, ama a tu enemigo. La Biblia es lo contrario a lo que el mundo nos enseña, totalmente lo contrario. Y entonces, hasta con los niños chiquitos que tenemos, le decía yo a Jona, de manera imperceptible se meten ideas en nosotros. Yo sé que los niños de 2 años no quieren compartir, pero hoy tantos psicólogos dicen, no los obligues a compartir. Ellos tienen derecho a tener sus cosas. Y cuando yo veo la Biblia no dice eso. Yo tengo que pasar por el filtro de la palabra todas aquellas cosas que llegan a mi mente y entonces, aunque mi hija sea la que tenga que prestar siempre, yo no puedo enseñarle de otra manera a como el mundo dice. Es natural, no tienes por qué obligarle a compartir. No, la Biblia dice algo totalmente distinto y entonces nuestro actuar debe ser conforme a la palabra de Dios. Y solo lo podemos hacer a través de la llenura del Espíritu Santo. Y hay 2 cosas en esta llenura del Espíritu Santo. La primera, hablaba también con los jóvenes, que Satanás ha logrado meter una mentira en el mundo y es que todos somos buenos. Y ha logrado meter esta idea de tal manera que en la iglesia también la hemos comprado. Porque hoy mucha gente dice, yo no necesito de Dios para ser bueno. No necesito religión para ser bueno. No necesitamos de Dios para ser buenos, necesitamos de Dios para ser salvos. Sin embargo, esta creencia de que nosotros somos buenas personas ha hecho que no vengamos delante de Dios y reconozcamos que somos pecadores y que el fruto no está en nosotros. Y entonces el decir, pero yo soy una buena persona, hago esto, a veces no lo digo, pero lo asumo. Esta mentira que Satanás ha puesto en el mundo ha sido tan efectiva para que el mundo no tenga un interés por conocer de Dios. Y digan, yo no necesito leer la Biblia para ser una buena persona. ¿Por qué? Porque nos adaptamos a como el mundo dice, así debes amar. Entonces la primera parte para esta llenura del Espíritu Santo es negarnos a nosotros mismos. Negar lo que somos. Lo que yo soy no agrada a Dios, como es Adriana no agrada a Dios, lo que ella es. ¿Cómo tenemos los hombres de decir mi pensamiento, mi opinión, en mi pensar, mi parecer, yo digo, yo creo, yo pienso? Cuando la Biblia me dice, niégate a ti mismo, lo que tú piensas no es correcto. Tus deseos, tu voluntad, lo que tú quieres se resiste a lo que el Espíritu Santo quiere. Pero negarnos a nosotros mismos es
tirar nuestro orgullo y dejar que el Espíritu Santo nos gobierne. Esa es la primera parte, muy difícil. Si algo puede decirles mi familia que me caracteriza, quiero decir me caracterizaba, pero Dios está en ese proceso, es que soy bien terca para defender lo que yo pienso. Y entonces Dios ha tenido que tratar conmigo en que mis opiniones no son las correctas. Lo que es correcto es su palabra de Dios. Y yo me he dado cuenta que cuando yo comparo mis opiniones con la Biblia, digo, híjole, no. Necesito más de Dios y menos de mí. Estoy teniendo más pensamientos míos que los pensamientos de Dios. Se están formando más ideologías parecidas allá afuera que lo que la Biblia enseña. Les decía a los jóvenes, he tenido que eliminar hasta muchos programas que yo veía porque alimentaban esa idea falsa de confiar en nosotros mismos. Y entonces no podemos ser una tierra fértil si yo soy el que gobierna, si yo soy el que decide, yo soy el que decide cómo y cómo vamos a hacer las cosas y si nos aferramos a nuestra propia opinión. Yo no puedo ser una tierra fértil, el Espíritu Santo no puede hacer lo que tiene que hacer, lo que debe ser, si yo me aferro a decir no yo, lo que yo quiero. Les escuchaba yo una canción que veía a una chica que ponía una canción y decía, hoy entiendo que he logrado muchas cosas terminando su carrera. Me acordé que Gaby decía que acabó su maestría y ella decía, por la gracia de Dios. Y esta chica ponía en su graduación, he logrado muchas cosas, solo yo sé lo que he logrado, solo yo sé lo que me ha costado, creo en mí, creo en lo que yo puedo hacer. Esa ideología se ha metido a nuestra iglesia. Yo puedo, yo soy suficiente, yo lo he logrado, mira hasta dónde he llegado. Es Dios. Y si no nos negamos a nosotros mismos, si no dejamos que esta tierra sea fértil, no va a haber esa producción de fruto que debe haber en nuestra vida. Y la segunda cosa es, la llenura del Espíritu Santo es la comunión con Dios. Y puedo tener comunión con Dios leyendo su palabra, meditando su palabra, obedeciendo su palabra y orando a Dios, teniendo comunión con Él. Pero no podemos tener esa llenura del Espíritu Santo si yo abro mi Biblia hoy, la abro el jueves porque el hermano Daniel me pide que lea en el estudio, oro en los alimentos y oro aquí. Pero toda la semana mi vida espiritual no la ejercito, no busco esa llenura del Espíritu Santo. Y hermanos, quitémonos esta otra mentira, no tengo tiempo. Todos decimos no tengo tiempo. Pero saben, hermanos, sí tenemos tiempo. Claro que lo tenemos. ¿Qué es la prioridad de nuestra vida? Es a lo que le dedicamos tiempo. Lo que es importante es lo que ocupa mi tiempo. Y entonces cuando Dios habla en nuestra vida, decimos sí, creo que sí tenía tiempo. Ahora que hemos estado meditando en esto, vemos menos redes sociales, vemos menos la tele, vemos menos, porque no tenemos tiempo de ver eso. Ahora mi tiempo está en leer esto. Y entonces si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, no nos llenamos de pasar tiempo con Él, de tener comunión con Él, no esta oración rápida en la noche de Señor, gracias porque me cuidaste en el día, cuida a mi familia, amén. Eso no es tener comunión con Él. Entonces, ¿cómo podemos ver el fruto si nosotros mismos no estamos en ese caminar? Y a veces dicen, es que eres muy religioso. No, es que somos cristianos. No estamos llamando a vivir un evangelio religioso, estamos hablando a vivir como cristianos, como hijos de Dios. Dice, el que ama a Dios obedece mis mandamientos, pero decía en Filipenses cuando lo veíamos con el pastor, Dios pone el querer como el hacer. Dios me dice, ¿qué quiero de ti? Pero te doto del Espíritu Santo que mora en nosotros para poder cumplir lo que Él nos ha dicho. Entonces, esta llenura del Espíritu Santo es la única forma en la que nosotros vamos a producir el fruto. Y entonces la paciencia que yo quiero con mis hijos ya no va a ser esa paciencia que depende de mí, de mi cansancio, de mi energía, de mis ganas, depende del Espíritu Santo. Y entonces empieza a producirse de una manera muy diferente. Y notamos cómo se produce de una manera diferente. Ya no es mi esfuerzo.
ahora es el Espíritu Santo hablando a mi vida. Cuenta hasta 10 a vista comercial, ¿no? Y el Espíritu Santo nos va enseñando y va formando nuestro carácter. Vamos a Juan 15. Hay muchas citas, hermanos, muchas citas acerca del fruto y es una comparación recurrente que nuestro Señor Jesús hizo para poder enseñarnos muchas cosas. Hablábamos que siempre nos habló en parábolas, siempre era una forma fácil para los judíos de entender, pero no quise hacer todas las citas que hablan del fruto porque no íbamos a terminar, de por sí yo les dije que era larga. Pero Juan 15 dice una primera parábola acerca del fruto y dice el 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, que es el pámpano. Lo dijeron por ahí, ¿qué es el pámpano? Las ramas. El pámpano son las ramas. La rama por sí sola no da fruto, tiene que estar pegado a la vid, tiene que estar pegado al tronco. Y entonces dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y dice el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Tú no puedes producir ese fruto, tienes que permanecer en la vid que es Cristo. Y entonces dice ahí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa frase debe acompañarnos el día de hoy. Separados de mí nada podéis hacer. No es tu esfuerzo, tú solito no puedes, ya lo has intentado, yo ya lo he intentado y no puedo hacerlo, no he podido hacerlo, no he podido amar a mi hija, que es la bendición más grande que me ha dado, como Dios ha querido que la ame, hasta que su Espíritu Santo no ha venido a hablar a mi vida. No puedo amar a mi esposo, a mi esposa, a mi familia, a la iglesia, si Dios no es, si estamos separados de Él. Dice permanezcan, permanecer es en todo tiempo, constantemente, no una vez que vengo y te busco y luego vengo y a veces no, es permanece. Quitémonos esta idea de no tengo tiempo para leer la Biblia. Estamos leyendo un capítulo cada día. No tenemos esta idea como el mundo de, sí, pero yo no quiero ser tan religioso. No, queremos ser hijos de Dios. Entonces, separados de Él, no podemos producir ese fruto. Y entonces aquí en Juan nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y vamos a Gálatas, regresamos a Gálatas, donde estábamos teniendo nuestra meditación. Gálatas 5:16. ¿Quién me hace favor de leerlo? Ya vamos a llegar al último punto, ¿eh? Creo que sí, no me tardé. Ajá. Bien, ¿cuál es el verbo ahí? ¿A qué nos invita Pablo? En una palabra. Andad. Andad. Y lean el 5:22. ¿Qué dice más? El fruto dice todas estas cosas. Perdón, es el 25, perdón. ¿Y el 5:25 qué dice? Ok, eso dice. ¿Por qué es importante esto? En nuestro idioma las palabras tienen diferentes significados y a veces aprender ciertas palabras del griego nos ayuda a entender la profundidad de la palabra. ¿Por qué? Porque en nuestro idioma tenemos un lenguaje muy corto y la traducción de la Biblia trata de apegarse a lo que quiere decir. Para nosotros los mexicanos no es lo mismo decir te quiero a decir te amo, a decir te aprecio. Son palabras diferentes con la intensidad diferente. ¿Por qué decimos esto? En Gálatas 5:16 dice andad en el Espíritu y en el 25 dice andemos también por el Espíritu, pero la palabra andad no es la misma que se escribió en el griego. En el 16 la palabra griega es peripateo. Peripateo es una palabra que viene Aristóteles, un filósofo griego, creó una escuela y la escuela se llamaba peripatéticos.
¿Y qué hacían ellos? Aristóteles iba enseñando y caminaba para enseñar. Y sus seguidores, todos los que escuchaban lo que Aristóteles decía, caminaban detrás de él. Y entonces estos peripatéticos, así les llamaban, no viene patéticos de esa palabra, aunque dicen que sí, probablemente la raíz salió de ahí porque se veían graciosos. Caminaban detrás de Aristóteles, Aristóteles filosofaba y sus alumnos iban detrás de él escuchando su enseñanza. De ahí viene la palabra peripateo, que traducida es caminar detrás de alguien. Entonces, si dice aquí, andad en el Espíritu, tenemos que caminar detrás ¿de quién? Del Espíritu. Esa es la palabra en griego. ¿Y cómo puedo caminar detrás del Espíritu? Con la llenura, leyendo su palabra, meditando en su palabra y orando a Dios. Eso es peripateo. La otra palabra en el griego es estoiges. Y ahí es un mandato, es diferente. La que dice en el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, la palabra estoiges hace referencia a una línea militar en la que yo ando, camino, pero no me salgo del camino. Son dos palabras diferentes. La primera me hace referencia a anden en el Espíritu, caminando detrás del Espíritu. Y la segunda es en una línea ya trazada, en una línea firme ya trazada que el Espíritu Santo nos muestra. Entonces, andad en el Espíritu es guiados por su Espíritu, caminamos detrás de Él, guiados por Él, leyendo su palabra, qué es lo que tú quieres de mí, no lo que yo pienso, cómo debo hacer las cosas. Y entonces vamos entendiendo un poco más cómo liga Pablo todo esto que está diciendo en el último punto que vamos a ver de nuestra meditación y ya vamos a acabar, el amor. Esa es la primer virtud del fruto del Espíritu Santo. Y dice, porque el fruto es esto, y la palabra en griego que se usa para esta virtud del fruto es ágape. También hay diferentes palabras para el amor en el griego, pero este amor ágape es un amor, se los leo literal en la traducción, hace referencia a un amor por voluntad, por decisión, tiende a ser un amor sacrificado y que voluntariamente sufre, voluntariamente. No es ese de el amor duele porque todos los hombres son iguales, eso es del mundo. Voluntariamente sufre porque es sacrificial, porque se abandona a sí mismo. Ese es el amor ágape, que es la palabra que Pablo usa para traducir la primer virtud del fruto del Espíritu. Es la primera y sin embargo muchos teólogos dicen que el amor es la principal, porque así lo enseña Pablo. En Corintios vemos que sin amor los dones no son más que ruido. Y ponían este ejemplo, un teólogo decía MacArthur, es como una mandarina en la que toda la mandarina es el fruto y los gajos son las demás virtudes, gozo, paz, templanza, benignidad, pero el fruto es uno, es la mandarina, es el amor. Porque Pablo muestra que es el amor, porque del amor surgen las demás virtudes. Yo amo y soy paciente. ¿Cómo reflejo ese amor? Porque soy paciente, porque hay benignidad en mí para con otros. Y entonces ponía este ejemplo de la mandarina y decía, es la principal. Todas las demás se desprenden de este fruto que es el amor. El amor que produce el Espíritu en nosotros no es un sentimiento, no es una emoción. Ese amor rompe mi orgullo y rompe mi egoísmo. Y nuestro amor tiende al orgullo y tiende al egoísmo. Pero el fruto que el Espíritu produce en mí es contrario a lo que el mundo dice, esto es el amor. Les decía yo, a veces decimos, yo te puedo perdonar todo menos que me seas infiel. ¿Qué creen que la Biblia dice? Todo. Todo. Pero entonces, ¿dónde está la unidad en lo que Pablo está diciendo del fruto con todo lo demás? Dice, por eso Pablo, vamos al versículo 13 y 14. 13 y 14, dice, fuisteis llamados a la verdad, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles son las 3 primeras obras de la carne que son manifiestas, que son visibles? ¿Quién me las dice?
las que Pablo dijo, estas son manifiestas, esto hace tu carne y se ve luego, luego. ¿Qué es? Adulterio, las obras de la carne, hermanos, en el versículo 19. Adulterio, fornicación, inmundicia. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Tú crees que por la ley puedes cumplirla en tu carne? Te equivocas, es por amor. El adulterio, la fornicación, la lascivia, los pleitos, los celos, los homicidios, las borracheras, no las vas a dejar de hacer por amor a Dios y amor a tu prójimo. Yo no le soy fiel a Jonás porque él esté sobre mí poniéndome una serie de reglas para que yo cumpla el serle fiel como la Biblia me enseña. Él no me pide mi ubicación, él no me dice con quién estás, mándame una foto, compruébame que es así, porque la Biblia dice que tú debes ser solamente mi pareja y no el adulterio. Si él hiciera todas esas cosas, probablemente yo lo haría por estar bien con él. ¿Eso sería amor? No. Yo no le voy a fallar a Jonatán porque el Espíritu Santo forma en mí este fruto y yo amo a Dios y lo amo a Él, que no es necesario que Él me ponga estas cosas para que vea yo verdaderamente que sí estoy cumpliendo la ley, porque la ley no es mala. No es malo decir hay que cumplir los mandamientos de Dios. Lo que Pablo está diciendo es, pero no son para salvación. En Cristo ni la circuncisión, ni el sábado, ni el kosher te van a dar salvación. En Cristo tenemos salvación. Y no voy a cumplir la ley porque tú me obligues con preceptos a querer cumplirla porque es inútil, ya lo has intentado y no lo logras porque tu carne está contraria al Espíritu Santo. Y es decir, me he esforzado. Es como aquel que juega un partido de fútbol, lo intenté, pero perdiste. No importa lo que hayas intentado, ¿no? Tú perdiste el partido. Entonces, estas cosas que está diciendo Pablo es, todo esto que la carne hace, lo podemos dejar de hacer en la libertad que hemos recibido del Espíritu de servirnos en amor. No voy a procurar pleitos, disensiones, peleas, dice aquí, homicidios, envidias, porque hay amor, porque el Espíritu Santo ha puesto amor. Y no voy a cumplir una serie de preceptos. Y les escribía yo aquí, no hay una ley que me enseñe a amar. No hay leyes que me enseñen a amar. Es el Espíritu Santo el que me lleva a amar. De la manera correcta, sin cláusulas, sin letras chiquitas, sin temporalidad, si hoy estamos bien o estamos mal. Esto no es el amor, esto no es la paciencia, esto no es el gozo, que cada uno de nuestros hermanos nos van a hablar de estas virtudes. Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer y prometió que vendría el Espíritu Santo y que Él sería nuestra ayuda. Él sería quien nos daría este querer como el hacer. Proviene de Él. Nuestra fe proviene de Él. El mantenernos proviene de Él. Y la pregunta sería, ¿qué tanto fruto ha habido en nuestra vida de fe como cristianos? ¿Qué tanto hemos visto nosotros? Si han salido ramas, han salido brotes, poco a poco, o hemos dicho, creo que no, creo que me he estancado y creo que en mi vida el que toma las decisiones soy yo. Creo que no me he negado a mí mismo, me aferro a mi opinión, que a veces es contraria a la Biblia. No quiero negarme a lo que yo soy. Orábamos en la mañana justo en eso y nuestra hermana Vicky nos hacía el llamado. Si tenemos que venir delante de Dios y decir, Señor, creo que soy yo el que lleva las riendas y no eres tú. Y por eso es que las cosas no van bien, porque yo, en mi opinión, en mi parecer, en lo que yo creo, en lo que el mundo fortalece de lo que debe ser, no me he sometido a lo que tu palabra dice. Por eso no hay fruto, o es muy poquito visible. Necesitamos los dones del Espíritu en nuestra iglesia porque son necesarios para que la iglesia sea ministrada, para que el Cristo sea glorificado. Pero si no van con el fruto, es ruido. Y entonces, cuando me tocaba a mí predicar del amor, decía, ¿cuáles son mis 3 puntos del amor? Y después, buscando, orando, meditando, yo también quisiera que nos dieran la receta
mira, es así, 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 ya lo tienes, esto es el fruto. No, es con la llenura del Espíritu Santo. Entonces yo no puedo predicarles del amor y decirles, miren hermanos, no hablen mal de los otros y eso va a producir amor en ustedes. Yo no puedo decirles, hermanos, pregúntenle al hermano cómo está porque eso va a producir amor en nosotros. No, porque entonces otra vez soy yo queriendo producir amor y yo no puedo hacerlo. Es el Espíritu Santo que puedo decirles, mediten en su palabra, oremos a Dios, tengamos comunión con Dios, quitémonos esta idea de soy buena persona. ¿Cómo vamos a ser redarguidos por el Espíritu Santo si nosotros nos aferramos a no tengo que ser redarguido, no le hago mal a nadie? Pero Pablo nos dice, sí tienes que ser redarguido. Tu carne se opone al Espíritu y entonces tenemos que modificarlo. Pero no es posible si no es a través de la llenura del Espíritu Santo. Y ahora sí, les decía, yo nunca he ganado una rifa. La palabra fruto en griego es en beneficio de. Esa es la traducción en griego de la palabra fruto. En beneficio de, el Espíritu produce esto. El fruto es en beneficio de nosotros y en beneficio de los que nos rodean. Todas las cosas que son manifiestas de la carne, adulterio, fornicación, se dividen en 3. Pecados sexuales, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás. Sin el fruto, esas 3 cosas fallan delante de Dios. Estamos mal con Dios, estamos mal con los que nos rodean y nuestra vida sexual deshonra a Dios. Entonces, ¿qué podemos decir del amor? Lo que su palabra nos dice del amor, no lo que allá afuera nos dicen del amor. ¿Les dieron un papelito? ¿Todos tienen un papelito? ¿Sí? Bueno, por bancas, así. Ahora sí pueden abrir su papelito. El fruto es en beneficio de nosotros, de los que nos rodean y glorifica a Dios. Y entonces, lo que yo te di es lo que es el amor. Encontré 80 citas del amor, no somos 80. No les puedo dar a todos. Pero si yo quiero que el fruto en mí sea el amor, necesito meditar su palabra. Y entonces, eso que te di es el amor. ¿Me pueden leer qué es el amor, hermano Sergio? Romanos 13:8, no debáis a nada, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Seamos hermanos en tiempo de angustia. Ya no somos de nosotros mismos. Tenemos todo en común y somos de un corazón y de un alma. Nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. El Señor nos haga crecer en amor los unos con los otros. ¿Quién lo hace crecer? El Señor. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si yo tengo y no comparto con el que no tiene, eso no es amor. No guardará rencor.
Me estimo menos que los demás y no veo por lo mío, veo por los otros. Si amamos a Dios, amamos a nuestro hermano. Con un amor no fingido, de corazón puro. Primera de Juan 4:20, 21. Alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, como puede amar a Dios, a quien no ha visto. Nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. No nos hagamos mentirosos. Si no amamos a los demás, no podemos decir amo a Dios. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El amor que produce el Espíritu me hace amar al que no me ama, al que habla mal de mí, al que no me tolera, a mi enemigo. No hay tropiezo para el que ama a su hermano. El que ama busca ser iglesia para los de afuera también. Allá, ¿quién tiene? El amor cubre multitud de pecados. No decimos, pero esto yo no lo perdono, ¿eh? Todo te puedo perdonar, pero esto no. Cubre multitud de pecados. Tristán. Dios permanece en nosotros cuando amamos. ¿Ya? Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Queremos conocer a Dios, tenemos que amar. Hemos pasado de muerte a vida. El que no ama está en muerte. Y hemos pasado porque amamos a los demás. No hay vínculo perfecto más que el amor. Nosotros hacemos con los demás lo que nosotros esperamos de otros por amor. Romanos 12:20-21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego mantenerás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino Vence con el bien el mal. Si hablan mal de ti, pásale tu trabajo. Eso dice la Biblia. Si es alguien que habla mal de ti y necesita de ti, necesitas hacer lo que la Biblia dice. Aunque nuestra carne diga, pero ¿cómo? Si mira, dijo todo esto y todavía viene y me pide, sí. Ese es el Evangelio. ¿Ya son todas?
sobrellevad los unos las cargas de los otros, orando unos por otros. ¿Quién más tiene? ¿Ya? Son 80, les di 22. Pero no podemos conocer el amor si no meditamos en su palabra, si no obedecemos su palabra y su Espíritu Santo no está en comunión con nosotros, haciendo que esto sea producido en nosotros. Entonces no hay ley para el amor, dice Pablo. No hay pasos para el amor, no hay recetas para el amor. No podemos predicar A, B, C y con esto vas a amar. Y con esto se produce el fruto. Si nosotros llevamos un tiempo en el conocimiento de Dios, el fruto debe ser visible, es gradual y no somos perfectos. Cuando Pablo habla de perfección, habla de una transición que es temporal y esa es nuestra oración. Eso es nuestra meditación y eso es lo que vamos a estar hablando a través de estos meses. Cómo es que el Espíritu Santo habla nuestra vida y cómo es que quiere romper con lo que nosotros somos, con lo que siempre hemos abrazado y decimos, pero es que así es, yo ya soy así, ya no me van a cambiar. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no enseña la Biblia. Y nos compramos frases, ¿no? Como decir, a mí no me importa lo que digan los demás de mí. Y la Biblia dice, cuida tu testimonio. ¿Y qué es el testimonio? Lo que los demás dicen de ti. Sí nos debe importar. Y entonces testimonio es algo que da muestra y testifica de algo. Nosotros damos testimonio y entonces doy un documento y cuando hay una audiencia en la fiscalía te dicen presenta tus testimonios, presenta tus pruebas de que lo que tú dices es real. Bueno, pues aquí está, ¿no? Entonces nuestra vida es testimonio. ¿Y de qué damos testimonio? De Jesús. Jesús es real, Dios es real y yo soy el testimonio, yo soy la prueba, porque yo era pecador. Y no hablemos de estos pecados escandalosos, ¿no? Como dice ahí, no, porque yo me aferraba a mi opinión. Yo creía tener la razón en todo. Yo nunca pedía perdón cuando me equivocaba. Yo nunca iba y reconocía y decía, yo estoy mal. Yo no era benigno con los demás. Yo decía que trabajen. Yo estaba amargado en mi vida. Saben, hermanos, que la obra que Dios hace en nosotros sí es gradual, pero es el testimonio más vivo que podemos contar. Les decía a los jóvenes, a veces decimos, yo no tengo un gran testimonio, a mí Dios no me sacó de las drogas, nos sacó de lo peor a todos. Pero creernos buenos nos impide ver de dónde nos ha sacado Dios y de dónde cada día nos va transformando. Y vamos diciendo, sí, Señor, quiero dejar de ser yo la que decida y quiero que seas tú quien fluya en mí para glorificarte a ti, para hacer testimonio y que digan verdaderamente Dios es real, porque tú eres ese testimonio, me lo estás comprobando, porque tú antes te aferrabas a todo, tú antes defendías tu postura, tú antes peleabas con todos, tú antes defendías tu punto de vista aunque ofendieras a los demás. Eso no es amor. Yo nunca he ganado una rifa porque nunca he sacado el papelito ganador, pero ustedes sacaron el papelito ganador, que es la palabra de Dios, y atesorarla en nuestro corazón y decir, Señor, que tu espíritu produzca fruto en mí, pero no puede ser si yo con mi orgullo me hago una tierra infértil. Vamos a orar, hermanos. Nuestro amado Dios y Padre eterno, venimos, Señor, delante de ti, Padre, porque queremos, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón. Señor, perdónanos, Señor, porque muchos años que hemos conocido de ti, Padre, hemos decidido, Señor, conforme a nuestra voluntad. Tú has querido hacer de nosotros una tierra fértil, Dios. Y sin embargo, Padre, en nuestro afanarnos, Señor, por nosotros dirigir nuestra vida, Señor, no hemos dejado que el fruto del Espíritu sea visible, Señor. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú traigas convencimiento a nuestra vida de pecado. Señor, muéstranos, Padre, que nuestra vida no es reflejo de lo que tú quieres, Señor, porque nos hemos aferrado a nuestra forma de pensar, Señor, a nuestra mala manera de vivir, Señor. Permite, Padre, que todas esas cosas que necesitan ser quitadas en nosotros, Señor, para que tú puedas, Señor, hacer la obra en nosotros, puedan ser quitadas, Señor,
Que podamos, Padre, poder venir delante de ti, Señor, y buscar esa llenura todos los días, Señor, porque se trata de ti, Señor. Cada día en nuestra vida se trata de ti, Señor, en nuestra forma de amar a los demás, Señor, en nuestra forma de amar a nuestra primera iglesia, que es la familia, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor. Transfórmala, Padre. Que tu Espíritu Santo redarguya nuestra vida de tal manera, Señor, que podamos doblar nuestras rodillas, Señor, y decir: perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque no hemos buscado de ti. Porque nos hemos aferrado, Señor, a lo que nosotros pensamos y cómo hemos decidido ser. Y no hemos amoldado nuestra vida a tu palabra. Perdónanos, Señor. Trae en nosotros, Señor, el arrepentimiento, Señor, la convicción de que hemos actuado mal, Señor. Y no permitas, Padre, que podamos asumirnos como buenos, porque ante todas nuestras características, Señor, tú eres solo el Dios perfecto. Tú eres el Dios santo. Habla en nuestra vida, Señor. Permite, Padre, que tu palabra pueda ser viva en nosotros, Señor. Testimonios de lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, y que podamos, Padre, reflejar en nuestras vidas lo que tú has querido, Señor, para que otros vean que tú eres un Dios vivo, que transformas vidas, Señor, que tú has tenido el poder de salvarnos, Señor, y de llevarnos en este proceso de santificación, Señor. Permítenos, Padre, entender, Señor, comprender, Señor, que solo en tu Espíritu Santo hemos de desarrollar cada virtud, Señor, que tú nos has pedido, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome el timón de nuestras vidas cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, en negarnos a nosotros mismos, Señor, en buscar tu palabra, Señor, en poner, Señor, como prioridad el poder buscar de ti, Señor, tener comunión contigo, Padre. Tú eres el que nos llama, Señor. Tú eres, Señor, quien da dones a tu iglesia, Padre. Pero queremos pedirte, Señor, que no nos permitas servirte, Señor, si el fruto del Espíritu no es visible en nosotros, Señor. No queremos ser ruidos, Señor. No queremos, Padre, lastimarte a ti ni lastimar a la iglesia, Señor, si el fruto no opera en nosotros, Dios. Te pedimos que tú obres en nuestra vida. Señor, te pedimos que nos lleves, Señor, a vivir de la manera que te glorifica a ti, Señor, por amor a tu nombre, Señor. Te lo pedimos, Señor, con acción de gracias, Señor, porque tú nos has amado, Señor, y has dado la vida de tu Hijo y nos has enviado, Señor, el Consolador, quien nos ha de guiar, como dice tu palabra, Dios. Habla al corazón de cada uno, Señor, que nuestra vida de fe y de cristianos, Señor, pueda ser una prueba de tu poder, Dios. Te lo pedimos, Señor, dándote la gloria y la honra a ti, Señor, porque se trata de ti, Señor, no de nuestro esfuerzo ni de cómo somos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén.